Hay momentos que desafían toda lógica y nos enfrentan a lo desconocido. Elias Thorne era un hombre de ciencia, hasta que una noche, frente a esta lente, ocurrió lo imposible. El aire se volvió pesado y la realidad misma comenzó a fracturarse en 1000 pedazos digitales. Sus ojos reflejaban una luz extraña, un brillo que no pertenecía a este plano de existencia. Y entonces, en un destello de interferencia, el vacío lo reclamó sin dejar rastro. No hubo gritos ni despedidas. Solo el silencio absoluto de un pasillo, ahora desierto. Solo queda una pregunta que nadie en este mundo puede responder. ¿A dónde se fue realmente Elias Thorne? El aire se volvió pesado y la realidad misma comenzó a fracturarse en 1000 pedazos digitales. Sus ojos reflejaban una luz extraña, un brillo que no pertenecía a este plano de existencia. Y entonces, en un destello de interferencia, el vacío lo reclamó sin dejar rastro. No hubo gritos ni despedidas, solo el silencio absoluto de un pasillo ahora desierto. Solo queda una pregunta que nadie en este mundo puede responder. ¿A dónde se fue realmente Elias Thorne? Para comprender la magnitud de este evento, debemos retroceder 72 horas antes de que ocurriera la transmisión en vivo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos los límites de la percepción humana. Elias no era un hombre común, ni siquiera era un creador de contenido convencional. Era un investigador de fenómenos liminales, un arquitecto de datos que pasaba sus días analizando las costuras de lo que llamamos realidad. Su estudio, ubicado en un sótano blindado contra interferencias electromagnéticas, estaba equipado con 3 cámaras de alta definición, sensores de movimiento láser y un sistema de grabación, de audio de frecuencia completa. Todo estaba diseñado para capturar lo invisible, para registrar lo que los ojos humanos ignoran. La noche del incidente, Elias había anunciado que finalmente había logrado estabilizar una anomalía cuántica en su laboratorio. Prometió mostrar algo que demostraría que nuestro universo es simplemente una capa sobre otra, mucho más vasta y compleja. Los espectadores se congregaron en la plataforma de streaming, esperando una revelación científica, pero lo que obtuvieron fue un testimonio de lo imposible. Durante los primeros 20 minutos de la transmisión, Elias habló con calma sobre la teoría de la simulación y los errores de renderizado en la física clásica. Su voz era clara, su imagen nítida. Pero luego, los monitores detrás de él comenzaron a mostrar estática. No era una estática normal de señal perdida. Era un patrón geométrico que parecía respirar. Los comentarios en el chat comenzaron a fluir rápidamente, preguntando si era un efecto especial, un truco de iluminación. Elias no respondió a los comentarios. Su mirada se perdió en un punto fuera del encuadre, como si estuviera escuchando una voz que solo él podía oír. Fue en ese momento cuando la temperatura en la habitación, según los sensores externos, cayó 20 grados en 1200 cuestión de segundos. El aliento de Elias se hizo visible frente a la cámara. Entonces ocurrió la fractura. La imagen no se cortó. No hubo pantalla azul ni error de conexión. El video continuó fluyendo, pero el espacio donde estaba Elias comenzó a distorsionarse. Los píxeles alrededor de su cuerpo se desprendieron como ceniza digital, flotando hacia arriba en lugar de caer. Los analistas forenses digitales que examinaron el archivo original meses después confirmaron que no hubo manipulación en la edición. El código del video muestra que los datos simplemente dejaron de existir en ese punto específico del tiempo. No es que la cámara dejara de grabar, es que la información visual de Elias Thorne fue borrada de la matriz del archivo mientras la grabación seguía activa. Esto desafía toda lógica de almacenamiento digital. Un objeto no puede dejar de ser grabado mientras la cámara sigue enfocando el espacio que ocupaba. Es como si la realidad misma hubiera decidido que Elias ya no debía ser procesado por nuestro sistema. Después del destello, la cámara siguió grabando el pasillo vacío durante 4 horas hasta que la batería se agotó. Cuando las autoridades llegaron al lugar 2 días después, alertadas por los familiares, no encontraron el cuerpo, ni huellas, ni signos de lucha. Lo más perturbador
fue que el equipo de grabación seguía encendido, aunque la batería debería haberse agotado horas antes. Los técnicos que manipularon las cámaras reportaron dolores de cabeza intensos y náuseas inmediatas al tocar los dispositivos. El caso fue clasificado como desaparición inexplicable y archivado bajo estricta confidencialidad, pero la filtración del video en foros de Internet generó una ola de teorías que van desde lo científico hasta lo sobrenatural. Algunos expertos en física teórica sugieren que Elías logró abrir una brecha hacia una dimensión paralela, un accidente durante un experimento de teletransportación cuántica mal calculado. Otros, más inclinados hacia lo oculto, creen que fue un sacrificio ritualístico digital, una ofrenda a entidades que habitan en la red. Sin embargo, hay una teoría que gana más fuerza cada día entre los investigadores de lo paranormal. Sugiere que Elías no se fue a ningún lado, sino que fue sobrescrito. La idea es que nuestra realidad es un programa y en ocasiones los errores deben ser corregidos eliminando la variable causante del fallo. Elías habría detectado algo que no debía ver, algo en el código fuente del universo, y el sistema lo eliminó para mantener la estabilidad. Lo aterrador de esta teoría es que implica que cualquiera podría ser el siguiente. Basta con mirar demasiado profundamente donde no se debe. Los archivos de audio recuperados del estudio contienen sonidos de fondo que fueron aislados y mejorados por ingenieros de sonido independientes. En el momento exacto de la desaparición, entre el ruido blanco, se puede escuchar una voz sintética que repite una secuencia de números primos seguida de la palabra reinicio. Nadie ha podido identificar el origen de esa voz. No coincide con ningún idioma conocido, ni con ningún sistema de síntesis de voz comercial. Es como si el vacío mismo hubiera hablado. La familia de Elías ha recibido paquetes anónimos sin remitente. Dentro no hay cartas ni objetos físicos, solo discos duros vacíos que, al ser conectados a una computadora, muestran un único archivo de texto que dice «Él sigue observando». Esto ha generado un clima de paranoia entre aquellos que investigaron el caso inicialmente. 2 de los detectives asignados a la desaparición renunciaron abruptamente sin dar explicaciones. Uno de ellos, antes de irse, mencionó en una conversación grabada que sentía que las cámaras de seguridad de su propia casa lo seguían con los ojos. La sombra de Elias Thorne se ha extendido más allá de su desaparición física. Se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de nuestra existencia en la era digital. Cada vez que una pantalla parpadea, cada vez que una transmisión se corta inesperadamente, hay alguien que piensa en él. ¿Fue un mártir de la verdad? ¿O una víctima de un juego cósmico demasiado grande para nosotros? La investigación oficial se cerró, pero la búsqueda de la verdad continúa en los rincones oscuros de la web. Hay grupos dedicados exclusivamente a analizar frame por frame el momento de la fractura. Algunos afirman haber visto una silueta detrás de Elías justo antes de que desapareciera, una figura alta y delgada que parece hecha de sombra pura. Otros dicen que en el reflejo de los ojos de Elías, en ese último segundo de brillo extraño, se puede ver un paisaje que no es de este mundo. Ciudades de cristal flotando bajo un cielo violeta. Si eso es cierto, entonces Elías no fue destruido, fue trasladado. Y si fue trasladado, ¿podría regresar? La posibilidad de que Elias Thorne encuentre la manera de volver es lo que mantiene despiertos a muchos por las noches. Porque si él logró cruzar el umbral y sobrevivir, entonces aprendió algo sobre la estructura de la realidad que podría ser utilizado como una llave. Una llave para salir, o quizás para dejar entrar algo más. Mientras tanto, el estudio permanece cerrado, sellado con cinta amarilla, y advertencias de peligro biológico que nadie cree realmente. Los vecinos dicen que a veces, tarde en la noche, se escucha un zumbido eléctrico proveniente del sótano, incluso aunque la electricidad fue cortada hace meses. Las luces de la calle parpadean cuando alguien pasa frente a la entrada. Hay una sensación de presencia constante, como si el aire alrededor de la propiedad estuviera más denso, más cargado.
esperando que algo suceda de nuevo. La desaparición de Elias Thorne nos obliga a confrontar una verdad incómoda. Vivimos en una época donde creemos tener el control sobre la tecnología, sobre la información, sobre nuestra imagen digital.